Las estadísticas son la conciencia de los pueblos. Aquí en República Dominicana tenemos una Oficina Nacional de Estadísticas que publica constantemente datos interesantes. Jenny hablaba del tema de los ahogamientos, que es parte de un informe, un anuario de muertes violentas y accidentales que publicó recientemente la ONE, la Oficina Nacional de Estadísticas. Y a mí me encanta particularmente las estadísticas, he trabajado mucho con estadísticas. Las estadísticas es un tipo de matemática que se inventó para poder comprender un poco el funcionamiento de las sociedades humanas, temas demográficos, temas de accidentes de tránsito, salud, educación, etc. Y Hans Rosling, que era un apasionado de las estadísticas, él era un médico sueco, trabajó para la ONU, para la Organización Mundial de la Salud. Él murió de cáncer, pero los últimos años de su vida, él lo dedicó a tratar de combatir la ignorancia en la gente utilizando las estadísticas. Él decía que él era un apasionado de las estadísticas no porque le gustaran los números, es por lo que decían los números. Hay cosas muy evidentes, como por ejemplo las estadísticas de embarazo en adolescentes en República Dominicana. Es muy evidente que hay un problema ahí. Y sin embargo estamos fallando en la política de educación sexual en las escuelas porque sectores conservadores se oponen. Es decir, las estadísticas nos golpean en la cara, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para combatir este mal. Así que yo soy de los que piensan que la Oficina Nacional de Estadística hay que fortalecerla, hay que darle los recursos adecuados para que siga aportando datos que se conviertan en información de inteligencia para poder formular mejores políticas públicas. Cualquier mal nacional, tú tienes que partir de un diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que contener datos objetivos. Y a partir de ese diagnóstico, entonces tú escoges una metodología científica de cómo abordar esa problemática y te establece unos objetivos y una manera de cómo tú alcanzar a esos objetivos. Ahora bien, una crítica constructiva que yo tengo que hacer a la Oficina Nacional de Estadística, que repito, es una institución que yo valoro y entiendo que hay que darle más apoyo del que se le da. De hecho, había un plan para convertirla en instituto, ojalá eso se retome. Pero una crítica constructiva. La Oficina Nacional de Estadística, por lo general, o en muchos de sus informes, se vale de recabar información de otras fuentes. En este anuario de muertes accidentales y violentas, ellos hablan de las muertes por accidentes de tránsito y dicen que en el año 2021 murieron 1.874 personas por accidentes de tránsito. El problema es que esa no es la cifra correcta de accidentes de tránsito. ¿Por qué lo sé? Porque ellos dicen que tomaron esa cifra de las estadísticas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, es decir, DGCET, antiguamente. Y la DGCET no tiene todos los datos. Yo he dicho mucho aquí que la dependencia que por ley tiene la responsabilidad de consolidar la información estadística de accidentes de tránsito es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que es una dependencia del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Aquí las muertes por accidentes de tránsito rondan los 3.000 muertos anuales, no 1.874. Esos 1.874 representan aproximadamente un 60% del total de muertos anuales que tenemos. Y esto hay que corregirlo. Y cuando se creó el Intran en el año 2017 y el Observatorio Permanente de Seguridad Vial dentro del Intran, yo recuerdo, porque yo estaba ahí, se hizo un acercamiento con la Oficina Nacional de Estadística para corregir esta parte de los accidentes de tránsito, para que los informes de esta institución, la ONE, saliera la información completa de los accidentes de tránsito. Porque es que esta información, estos informes que publica la ONE, lo utilizan otras instituciones públicas para hacer políticas públicas. Y si la información es sesgada, imagínense ustedes qué va a pasar con una política pública que se diseña en base a datos sesgados. Entonces, al parecer, cuando hubo el cambio de gobierno, se desconectó la comunicación con la Oficina Nacional, es lo que yo asumo,
se desconectó la comunicación con esta Oficina Nacional de Estadística, pero hay que retomarlo. Hay que retomarlo porque los datos de accidentes de tránsito tienen que aparecer consolidados correctamente para que se pueda tomar como insumo otras instituciones, el sector privado, para hacer algo al respecto. En este informe también, en este anuario de muertes accidentales y violentas, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, la ONU nos dice aquí que los suicidios aumentaron en el año 2021. Esto no confirma la hipótesis del impacto de la pandemia en la salud de las personas. Pero hay un mapa también de la tasa de suicidios por provincia y resalta que la provincia que tiene mayor tasa, pero por mucho, es San José de Ocoa. Hay que ver qué está pasando en San José de Ocoa. Los hombres también son los que más se suicidan. Más del 86% de las muertes por suicidio son hombres. Igual en accidentes de tránsito. Ahora, en accidentes de tránsito, uno más o menos, porque es la gran mayoría de vehículos registrados son de hombres, pero también la mayor cantidad de personas conduciendo son hombres. Aquí en el tema del suicidio, uno puede hacer hipótesis. Por lo general, en los hogares dominicanos, el hombre que lleva la carga económica, etcétera, pero ahí hay que hacer un trabajo más profundo con psicólogos, economistas, hasta antropólogos, para ver qué es lo que está pasando con este tema. Pero fíjense lo interesante de cómo los datos nos dicen qué es lo que está pasando con una problemática. Y cuando tú esos datos los cruzas con otros, tú obtienes correlaciones entre variables interesantísimas. Yo recuerdo, hay países que están investigando cómo afecta, escuchen esto, la temperatura con los accidentes de tránsito motoristas. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando hace calor, más motoristas se quitan el casco y prefieren llevarlo en la mano. Entonces, hay países que te cruzan esas variables. Los datos de día de calor del año con los datos de muerte por accidente de tránsito de motociclistas. Y encontraron correlaciones interesantes para poder actuar sobre eso. Así que mis felicitaciones a la Oficina Nacional de Estadística de nuevo, pero hay que corregir el tema de las muertes por accidentes de tránsito, trabajando con el organismo especializado para esto, que es una dependencia del Intran que se llama Observatorio Permanente de Seguridad Vial.